semana pasada vimos a un Jesús que comenzamos a contar, más bien, ya no podemos contar más milagros y señales que está haciendo. En este episodio, en estos dos textos que estamos repasando ahorita, que acabamos de leer, vemos dos personajes, hay milagros de por medio y hay reacciones. Quisiera enfocarnos en este tema de pureza y autoridad, que yo creo que el texto se presta y nos lleva por esa línea. Y yo no sé usted, quería preguntarles esto, no sé si usted alguna vez se ha sentido rechazado en medio de un grupo de personas. ¿Quién? Sí, no. Yo me he sentido rechazado en muchos momentos de mi vida. Yo me recuerdo que desde que estaba pequeño en la escuela, yo era muy malo para el fútbol. Sigo siendo, ustedes pueden dar fe de eso. Sigo siendo muy malo para el fútbol. Entonces, claro, era de los que cuando la gente escogía, bueno, usted juega con este equipo, usted juega con el otro, yo estaba al final, entonces era el que dice, bueno, y vaya para allá. O sea, ya con quien sea, no va a sumar ni restar. Siempre he tenido este cuerpillo así, como de que apenas nací. Entonces, ¿verdad? Habían varias razones que nunca, cuando estaba en la escuela y después cuando estuve en el colegio, no encajé. Cuando estuve en el colegio, quizás una de las cosas que más me causó el sentido de rechazo, por cierto, fue mi fe. Porque yo era cristiano, en el colegio comenzaron a vacilarme con que era cristiano y me decían pastor. Pero es complicado sentirse rechazado porque el ser humano, todos tenemos la sensación de querer pertenecer y querer estar. Entonces obviamente el rechazo, el sentir de que no eres de los nuestros, no eres bien recibido, es complicado y es feo. No sé si en otro grupo les ha pasado, tal vez ya después en el trabajo o en diferentes grupos sociales, o ahora por posiciones de ideologías sociales, económicas o lo que sea, puedes sentirte desplazado dentro de un grupo de personas, tal vez porque no tengo el ingreso económico que otra persona tiene, entonces no tengo cómo acceder a la conversación. Y este texto nos presenta un personaje, este que vemos al inicio, un personaje que yo lo voy a explicar así, es el personaje, pues el perfil de persona más rechazado en el contexto del judaísmo, que es este leproso que encontramos ahí, que por cierto Jesús se encuentra en el camino. Este hombre es tan rechazado que vive fuera, lejano de su pueblo, y tiene que estar con otro grupo de leprosos. Y está rechazado que no solo es por un tema de su condición física o de su condición, la enfermedad que padece, pero también las cosas que acarrea tener esta enfermedad. Entonces, ya que lo leímos, quiero nada más señalar un par de cosas que me llaman muchísimo la atención de este texto. Y la primera es que el hombre cae de rodillas, con el rostro en tierra, dice, si quieres, puedes limpiarme. Que habla de que él tiene un deseo, él tiene una certeza de que Jesús podría hacerlo, pero está aludiendo al deseo y la voluntad de Jesús. No le está obligando, no le está rogando, no le está coaccionando, sino que le dice si quieres. Y que en parte está asociado con la postura y con el rechazo que ha recibido. Esta es una persona que no tiene tal vez derecho a expresar deseos o opiniones o a solicitar nada. Y reconociendo quién es él, dice, ¿cómo hacer yo pidiendo? Yo voy a rogar y apenas decir que si él tiene el deseo, que él lo haga. Y esa expresión me encanta, porque yo creo que nosotros deberíamos agregar a nuestras oraciones, si quieres, si es tu voluntad, si te place, y aprender esto de este hombre. Este hombre está de rodillas. Jesús hace algo maravilloso, porque Jesús pudo sanarlo sin tocarlo, ¿verdad? Lo hizo con el hijo del noble, lo hizo también con el siervo del centurión. No estaba presente y nada más dijo una palabra y lo declaró sano. Y aquí Jesús, no obstante, extiende la mano y toca al hombre. No había una cosa más impura y más inmunda en el contexto del judaísmo del momento que el leproso. De hecho, lo otro más impuro es un cadáver. Escuchen esto porque es muy interesante. Los judíos no van a pasar por un cementerio si no tienen que. O sea, el judío va a pasar por un cementerio si tiene que ir a enterrar a alguien. Pero el hecho de caminar por un cementerio lo consideraban impuro. Curiosamente, en una de las entradas que da al este del templo de los judíos, esto es al día de hoy, donde están las ruinas del templo, el lugar del templo,
donde está lo que llaman la puerta dorada de la hermosa, es donde se profetiza Jesús va a volver a entrar desde el monte de los olivos y va a pasar por el valle de Kidrón y volver a entrar. Y entonces los árabes dijeron, si ese chaval es judío, pongamos un cementerio aquí. Así que cuando él regrese, va a tener que entrar por otro lado. Entonces usted revisa los mapas de Google Maps del templo, del lugar que corresponde al templo, hay un cementerio árabe que intencionalmente está puesto asociado con esto. ¿Por qué? Porque el contacto con lo muerto es considerado impuro. Entonces, después de un cadáver, lo otro más impuro es un leproso. O sea, aquí Jesús está corriendo el riesgo de quedar impuro, de ser contagiado de la enfermedad, pero parece tan intencional, porque además él responde, sí quiero. A mí me encanta este pasaje, es tan sencillo, y voy a tratar de correr para no hacerlo demasiado largo, pero está la súplica y la humildad, la sencillez de este hombre de decir, si quieres, rostro en la tierra, puedes sanar. Jesús lo toca y afirma su voluntad. Me encanta porque hace una asociación de que mis actos revelan mi voluntad y además yo afirmo mi deseo, si quiero. Muchas cosas en la vida no solo son de hacerlas, sino que también son de decirlas. Yo diría la mayor parte de las veces es decirlas y hacerlas. Es como el esposo que le dice a la esposa, te amo, pero hago algo que manifiesta eso. O el esposo que hace algo, pero además también lo afirma. Aquí hay una clara voluntad de Jesús de decir, sé limpio, sé sano, y al instante se le quitó la lepra. En el 14 hace una ordenanza interesante que está asociada con unos pasajes que vamos a leer, donde le dice, no le digas a nadie. Difícil solicitud, ¿verdad? Porque este hombre salió en carrera para encontrarse con su familia, para regresar a su casa. Cuando él le dice que vaya y se presente el sacerdote, lo que está diciendo es, vaya y cumpla la ley que especifica lo que tienes que hacer y el sacrificio que tienes que presentar para que ahora puedas quedar, para comprobar que realmente has quedado puro. Así que quiero leer con ustedes algunas de las notas que tengo con respecto a la lepra, la impureza y el pecado, que es algo que este texto nos manda a indagar. En el contexto del judaísmo, toda enfermedad era considerada impura y por ende una causa o una causal que le impedía participar de los ritos religiosos y las demandas de la ley, así como de las fiestas judías. O sea, este hombre no solo estaba enfermo y padeciendo algo que estaba pasando en su cuerpo, sino tenía el flagelo y la carga social y religiosa del desprecio de su condición. Entonces experimentaba el rechazo de poder participar de lo sagrado, que era lo más importante en la dinámica de la vida de un judío. Vivía sufriendo las consecuencias propias de la enfermedad, así como las consecuencias religiosas y sociales de vivir apartado de los suyos. Este es un texto donde Jesús está tocando a un súper rechazado por su condición de enfermedad y su impureza. Y claro, la ley tenía como propósito, de hecho tiene como propósito, revelar al hombre su incapacidad de satisfacer el estándar de la santidad de Dios con respecto a cómo vivir en el vínculo con Dios, con el Creador, y cómo relacionarse con su entorno, lo creado. La lepra nos presenta entonces una metáfora de la naturaleza de pecado con la que cada uno de nosotros nace y experimenta. Entonces, en un sentido, todos desde esta naturaleza de pecado somos rechazados. No solo somos rechazados por Dios. Y el texto me gusta mucho porque presenta un hombre rechazado. De los discípulos no se dice mucho. Jesús tomando este riesgo de tocarlo con la certeza de que un milagro va a suceder y afirmándolo y reincorporándolo. Y hay tantas cosas de la lepra que simulan o que sí, nos dan la idea de la condición del pecado. Quiero leerles un par de versículos de Levítico. De hecho, Levítico tipifica la ley, la describe por qué estás quedando impuro, cuáles son las causales de esta impureza, y después además describe qué tienes que hacer si has caído impuro. Y todo el capítulo 13 dedica a todas las cosas que son superficiales de la piel, todas las enfermedades, todas las cosas en la piel. En el 13:1 dice, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón,
Cuando a una persona le salga en la piel alguna inflamación, erupción o mancha blancuzca que pueda convertirse en infección, se le llevará al sacerdote Aarón o a alguno de los descendientes de los sacerdotes, y el sacerdote lo examinará la llaga. Si el vello en la parte afectada se ha puesto blanco y las llagas se ven más hundidas que la piel, entonces se trata de una enfermedad infecciosa, y después de examinarlo la persona, el sacerdote lo declarará impuro. Y esa impureza literalmente lo mandaba a apartarse y meterse en una cuarentena. O sea, había un periodo donde esa persona era apartada y se metía en cuarentena para examinar e indagar si esa infección o ese padecimiento realmente iba a ser algo crónico o no. Más adelante en el versículo 9 dice: cuando una persona tenga una infección en la piel, deberá ser llevado ante el sacerdote, quien lo examinará. Si ocurre que la inflamación y el vello se han puesto blancos y se le ve la carne viva, se trata de una infección crónica, y el sacerdote declarará impura a tal persona. Pero no hará falta aislarla otra vez, porque ya se sabe que es impura y ya estaba aislado. Entonces no solo era la aflicción de la enfermedad, sino este ir y venir para que alguien te declare y te diga impuro. Claro, cuando hablamos de algo crónico, sabemos que ya es algo que no tiene cómo ser tratado, no tiene cura. Esta persona está destinada a vivir fuera de su familia y de no tener nada que ver con los ritos. Al igual que la lepra, mentira, estoy brincando un pedacito, 45. Dice: la persona que contraía una infección se vestirá de harapos y no se peinará, y con el rostro semidescubierto irá gritando: impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. O sea, esta persona está técnicamente muerta en el ejercicio de su credo y su religiosidad y la ceremonia y el rito judío, pero está en vida. Es una cuestión súper metafórica, porque aquel que está en sus pecados está vivo, pero está muerto delante de Dios. Es una imagen muy significativa. De hecho, usted recordará que hay múltiples historias de leprosos en la Biblia. Entonces, al igual que la lepra, el pecado comienza como una marca casi imperceptible. Ese pensamiento, esa actitud, esa idea comienza como algo que yo no le presto atención, no parece significativo, y luego se convierte en una infección que me carcome vivo, o carcome vivo al que lo padece, y no encuentra cura para la condición. Termina solo, experimentando rechazo, sintiéndose sucio, impuro, esperando que pronto se acabe todo, porque parece no hay solución para él. Y esta este párrafo que estoy leyendo, literalmente describe la sensación de cuando usted y yo caminamos en pecado y vivimos en pecado. Pierdo sentido de valor, me siento sucio, me siento señalado. Claro, siento culpa, inmediatamente comienzo a aislarme. Son todas las mismas características que alguien en esta condición de lepra sufre. El pecado nos lleva a esta sensación, nos aísla, nos saca y nos hace morir con esta sensación de suciedad, de impureza, de ser indigno, de no ser amado, de no ser aceptado y de ser rechazado. ¿Alguien se ha sentido así? Yo creo que todos. Y en esencia todos, porque describe la condición humana. Isaías dice: ay de mí, que soy perdido, estoy perdido, soy un hombre de labios impuro y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías, profeta, cae de rodillas y reconoce: ay de mí, que soy un hombre pecador y soy impuro. Y la semana pasada, si recuerdan, Pedro reconoció: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y estamos hablando de esta idea de gente reconociendo que su condición les aparta de la santidad, de la pureza de Dios. Esto es parte de lo que podemos ver en esta primera sección de la enseñanza, refiriéndonos a cómo este hombre leproso llega. Este relato esta especificación en Levítico que dice que tenía que vestirse con harapos y andar despeinado, y literalmente ellos tenían que gritar impuro. Y esto estaba hecho para que la gente no se acercara a ellos y no corrieran el riesgo de contaminarse. Pero imagínense lo que usted está destinado a ser impuro y además decirlo. Que se camine por las calles diciendo impuro, impuro.
Hágase a un lado, te voy a contaminar, te voy a ensuciar, soy impuro. Claro, este hombre cuando ve a Jesús, no sabemos a qué distancia sucede esto, sabemos que Jesús llega a estar tan cerca que lo toca, ¿verdad? Hay algunos que hacen la referencia de que probablemente sus discípulos están más de lejos y están tapándose la nariz por la condición de este hombre, porque literalmente se está pudriendo, se está muriendo. Así que es muy significativo. Creo que la metáfora de la impureza, la enfermedad y el pecado, la lepra, la enfermedad y el pecado, nos ilustra muy bien la condición del hombre, que a veces de una manera muy sencilla termina carcomiéndonos. Es la condición de todos. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Jesús avanza y nos cuenta otro relato. Y en esto quiero tal vez que lo vamos a leer para especificar un par de cosas. Dice, un día, mientras enseñaba, importante que podamos señalar eso. ¿Recuerdan cuando hablamos de los milagros la semana pasada? Bueno, aquí Jesús sigue con su énfasis de enseñar. Dice que estaban allí los fariseos, los maestros de la ley, y habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y también de Jerusalén, lo que habla del alcance que Jesús estaba teniendo con respecto a quién es Él y lo que la gente quería escuchar. Aquí parece un público particularmente de corte religioso. Dice que el poder de Dios estaba con Él para sanar enfermos. Y entonces llegaron unos hombres que llevaron una camilla a un paralítico y procurando entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio, al frente de Jesús. Y aquí veo algo interesante en el sentido de que el leproso, por sus propios medios, llega y se postra delante. Este hombre paralítico ni siquiera tiene la capacidad de llegar a estar cerca de Jesús, y sus amigos, en medio del tumulto lentillo, llegan y de una manera muy creativa, ¿verdad? Y además un poco arriesgada, echando a perder este techo, meten a este hombre. Claro, Jesús al ver la fe dijo, amigos, tus pecados quedan perdonados. Y esta frase es la que detona toda la discusión de este texto. Tus pecados quedan perdonados es un atributo único y específico de Dios. ¿Quién puede perdonar? Y genera lo siguiente: los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? Y claro, lo que están diciendo es, no puede ser este hombre, este rabí, este maestro, atribuyéndose la autoridad, el poder, la potestad de perdonar pecados. ¿Qué se cree? Y dice que blasfema, lo cual es una gran utopía o es un gran choque, pensando de que Jesús mismo es Dios. Pero esta idea de una blasfemia es hablar en contra de Dios abiertamente, decir algo de Dios que no corresponde de Dios, o atribuirme algo de Dios que no me corresponde. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonáis así? ¿Qué es más fácil decir? Aquí quiero que le pongan atención a esta pregunta retórica. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Respondámonos nosotros. Responde a la persona que está a su lado. Pregunte usted, ¿qué piensas que es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? Y además pensemos por qué. Porque hay una razón por la que Jesús está diciendo. Voy a ponernos a pensar de Jesús. ¿Por qué están cuestionando a Jesús? El 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate. Entonces primero hace el milagro, ¿verdad? No, primero, perdón, estoy diciendo el resto. Primero lo declara libre de pecado. Y después le dice, levántate y toma tu camilla y ejecuta el milagro. Que esto nos sirve además para reforzar lo que vimos la semana pasada, donde Jesús realiza milagros en función de su mensaje, en función de lo que quiere revelar. Y aquí intencionalmente, la mayoría de las veces, yo diría el 95% de las veces, cuando vemos a Jesús haciendo un milagro, hace un milagro primero, o sea, efectúa esta señal, este milagro, y después hace o se refiere a esto. Hay quienes creen que cuando él tiene aquí a los fariseos y a los maestros de la ley,
intencionalmente dice, voy a perdonar pecados, voy a generar este cuchicheo y después voy a demostrar mi autoridad comprobando. O sea, el toma tu camilla y levántate, lo que hace es darle autoridad, o darle certeza a los que están ahí, que lo primero que dijo, sí está en su capacidad, en su autoridad. Lo cual parece medio tramposillo Jesús, como diciendo, tus pecados te son perdonados, preciso. Mira como, a ver, comenten, hablen. Y yo creo que él sabía que iba a provocar una reacción en medio de este grupo de personas, y de una manera increíble Jesús hace ambas, ¿verdad? Y aquí quiero referirme al segundo punto de esta mañana, y es el perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Hay que repasarlo para poder entender por qué ellos pensaron esto como una blasfemia, cuál es la intención de Jesús al referirse y hacer esto de esta manera. Dice, en el contexto antiguo testamentario, la ley no solo indicaba las normas de vida ritual y ceremonial y la convivencia con los demás, sino que definía los ritos necesarios para que el pecado, o sea, la impureza, pudiera ser perdonado o pasada por alto, de manera que pudiera reincorporarse en la dinámica religiosa judía. Ellos tenían una serie de reglas en la ley, y si faltaban a estas reglas, tenía otra serie de disposiciones que decían, si faltas a esto, haz aquello. Un ejemplo, si vas a dar a luz, si es un hijo varón, haz esto. Si es un hijo, si es una mujer, entonces haz aquello. Y claro, eso es exhaustivo. Usted ve Levítico y usted dice, pero ¿qué es este montón de ordenanzas? Y hasta se ve como una repetición de cosas en las que insiste. Y claro, Levítico lo que habla es de la santidad de Dios, la pureza de Dios. Y la pureza y santidad de Dios no tiene nada que ver con la impureza y esa naturaleza pecado que me refería en la primera sección, de esa enfermedad, de eso que carcome, de eso que separa, de eso que señala y de eso que genera culpa. Entonces, claro, la ley no solo tipifica el error y la impureza, sino dice, y así puedes reincorporarte al rito. Por eso, en el sentido estricto del desarrollo del judaísmo, lo que surgió a veces era la sensación de, esto es lo que hay que observar, voy a observarlo, y si fallo, cumplo esto. Pero si yo voy a perder la conciencia de la esencia de la intención del corazón. Por eso cuando uno ve a Jesús enseñando el Sermón del Monte, él dice, o él habla de las intenciones del corazón. Y él decía, no es solo el acto consumido de lo que haces, eso inclusive tu intención, lo que te delata. Las reglas suelen llevarnos a eso, ¿verdad? Usted hace reglas con sus hijos y sus hijos las obedecen porque no quieren la consecuencia, ¿verdad? De no ver televisión o de no jugar afuera o qué sé yo. Pero en esencia no han entendido que lo que deberían es amar el mandato de los padres. ¿De qué hijos? Para que copien eso ahí en la mano o en algún lado. Ahora, todos hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces no entendemos el principio de la regla porque solo estamos pensando cómo cumplirla, cómo no cumplirla y darle check. Y si no le di check, ¿cómo hago para ponerme tablas? Ese es el sistema ritual religioso de los judíos. Gracias a Dios, en Cristo no tenemos un ritual transaccional donde usted peca y ora y empata, porque si no haríamos eso todo el tiempo. Lo que debe existir es una conciencia plena de que somos esos leprosos con naturaleza pecaminosa y que debemos depender constantemente de la ayuda y del auxilio de Dios para no caminar en impureza. Pero mis pensamientos, ¿por dónde me tiran siempre? Mis intenciones, mis acciones. Hay que cuidar, hay que decir, Dios, examina mi corazón. ¿Por qué? Porque es impuro. Dígale a la persona que está a su lado, su corazoncito es impuro. Bueno, viendo varios. Como para grabarlo de aquí más allá. Su corazoncito así amoroso y con escarchitas y todo. Impuro. Totalmente. Ahora, ve qué interesante. Cuando todos reconocemos nuestra condición y no la escondemos, estamos de rodillas en humildad reconociendo al Padre. Somos necesitados de que hagas ese acto de declararme puro
por el acto de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Un par de notas acá que quiero revelarles. Levítico 4 y 5, son capítulos enteros. Dice que revelan las indicaciones que debían seguir para ser perdonados. Implicaba el sacrificio animal. En este caso, un cordero debía ser degollado y su sangre debía rociarse sobre el altar del holocausto. Quemar parte del cuerpo y el resto del cuerpo debía llevarse fuera de la tienda de reunión, fuera del lugar sagrado. Ojalá tenga el tiempo de poder leer esto. Léalo con detenimiento. O sea, puede ser muy chocante la idea. Pero literalmente el sacerdote ponía la mano sobre el animal. Degollaba al animal. Ya se lo imaginaron. ¿Alguien aquí ha matado así animales? Hay que hacerlo un día para que todos lo vean. A mí me pusieron, ahora que Gwen estaba hablando de Cuba, a mí me pusieron a matar un cerdo en Cuba. Pero era un animal así. Era tan grande que primero, antes de matarlo, me hicieron tomar una foto y se montaban encima de él. Así era grande. Y usualmente la gente aquí les pega un mazazo, les pega un tiro. Allá hay que apuñalarles el corazón. Ahí, él en toda acción. Es bien feo. Pero bueno, a mí me ilustra, porque entonces el sacerdote ponía la mano sobre el animal. Degollaban el animal. Pongan atención con esto para que ahora pueda almorzar en paz. Entonces, ponía la mano sobre el animal. Degollaba al animal. Debía haber, o sea, la sangre debía correr. Esa es la idea. El sacerdote se untaba las manos de sangre y procedía a entrar al lugar santo, y en el lugar del holocausto, en los cuernos y en los lugares que habían ahí, había una indumentaria, él llenaba de sangre. Y es toda la alusión de lo siguiente, esa es la parte que hay que entender, porque uno dice, Diego, ¿pero por qué? ¿Por qué tan complejo? Bueno, Dios siempre ha tenido la iniciativa de perdonar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay un texto, y me parece que lo puse por aquí, en Romanos, hace referencia a esto, que es un pasaje en Éxodo, que Jesús dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que Moisés le dice, tendré misericordia a los que quiera tenerla, y seré compasivo con quien quiera tenerlo, que habla del carácter de Dios, en el sentido de que Él tiene la autoridad, y además tiene el deseo de perdonar. Dios es misericordioso, lleno de gracia, son sus atributos. Pero también Dios es justo. Yo creo que me entiendan esto aquí. Él quiere perdonarnos, sí, pero Dios es justo. Entonces, si usted cometió una falta, ya sabemos que la intención de Dios es perdonarte, y Él te perdona. Pero como es justo, no puede nada más decir, sí, te perdono y ya. La pregunta aquí de fondo, y que justifica el sacrificio, es, ¿quién va a pagar por tu falta? Yo te perdono, muy bien, y vos no vas a morir. Pero entonces, ¿quién sí va a morir? ¿Sí me entienden? Y de ahí viene toda la idea del sacrificio animal. Es una ilustración para que nosotros después alcemos la vista a la cruz y entendamos que Dios propició al Cordero justo, perfecto y puro, para que Él tomara nuestro lugar en un sacrificio expiatorio. Esta ofrenda, este holocausto, era de contexto expiatorio, o sea, estaba hecho para que sobre alguien cayera la culpa y el castigo por el pecado. De ahí que el sacerdote ponía la mano, había un sentido como de transferir la culpa personal. Y si usted lee, había sacrificios para purificar el templo, sacrificios para purificar al sacerdote, sacrificios para purificar, digamos, la culpa individual, y una vez al año el sacerdote entraba para ofrecer el sacrificio por la culpa o por el perdón de los pecados. La misma fiesta en la que Jesús llega en una Pascua, y es Él quien se ofrece como sacrificio último y perfecto. Jesús perdona los pecados del paralítico, entonces. ¿Por qué? En medio del señalamiento de que blasfemaba en contra de Dios, realiza un milagro que serviría para constatar que Él ciertamente tiene toda la autoridad para perdonar pecados, y a sí mismo afirmaba que es Dios mismo encarnado en medio de ellos. Hebreos 9 del 11 al 14 dice, pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No lo hizo con sangre de animales
de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de una novilla rociada sobre las personas impuras. Los santificaban de modo que quedaban limpias por fuera, que está refiriéndose al rito. Y si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a Dios o al Dios viviente? Jesús es el sacerdote, el mediador. Jesús mismo es el Cordero perfecto y es el sacrificio. Derramó su sangre, la ofreció como una expiación sustitutiva, o sea, tomó su lugar, tomó mi lugar por los pecados, y así nos ofrece perdón y vida eterna. Por eso el tema del pecado en la Biblia no es sencillo de tratar, porque uno podría decir, ahí te perdono ya. Pero ¿quién satisface la justicia de Dios? ¿Verdad? Una manera a veces de verlo es aquel asesino que mata a alguien, una catástrofe, una cuestión terrible, esta familia queda dolida, y después viene esta misma persona y dice, quiero disculparme y quiero pedir perdón. De hecho hay varias historias de gente que delante del asesino de su hijo, de su esposa, de su esposo, dice, te perdono. Pero ¿quién cumple esa condena? O sea, ¿quién va a pagar por ese pecado? Eso es como funciona la justicia de Dios, y que obviamente a todos nos pone delante de esta sensación de reconocer el sacrificio de Cristo. Si nosotros no entendemos esto que estoy explicando muy rápido, podemos menospreciar el sacrificio de Cristo. ¿Dónde quedaba el animal? Fuera del campamento. ¿Dónde murió Jesús? Fuera. Fue sacado fuera, fue puesto en la cruz y su sangre corrió. El sacrificio perfecto. Para que usted y yo nunca más tengamos que ofrecer un sacrificio. Eso nos permite entrar confiadamente delante de Dios y decir, te alabo, te glorifico y gracias por perdonarme. ¿Está agradecido por eso? Ahora que venimos a celebrar, nadie trae animales, imagina uno trayendo aquí en el ascensor con la cabra. Toda nerviosa la yaqueita ya. Y la alfombra toda. Ok, entonces, habiendo interpretado algunos de estos aspectos, creo que el tema más grande que el pasaje a mí me retaba a ver es el tema de la impureza y el pecado. Jesús no tiene ningún remedio, no tiene ningún problema en tocar lo impuro para purificarlo. Eso es lo que ha hecho, lo que hace en nuestras vidas. Y punto número 2, su autoridad para perdonar pecados, que afirma que Él es Dios. Y no solo eso, sino que anticipa de por sí que Él va a hacer una obra que en este momento no ha pasado, pero que Él va a hacer una obra en la cruz que le da toda la atribución de perdonar pecados a quien quiere, porque Él mismo es el que está tomando ese cargo y esa culpa. Así que quiero llevarlos tal vez a aplicaciones y vamos cerrando. Ya hablando de nosotros, hablando de los creyentes, hablando de la iglesia, ¿qué hay con estos dos temas de pureza e impureza? Y también con el tema de la autoridad. Entonces quisiera referirme a esos 3 puntos bien rápido. Yo creo que la vida del creyente se debe distinguir por una vida que busca la pureza. Cuando hablamos de pureza, de puro e impuro, llegamos muy fácil a la sensación de lo santo y lo no santo, lo no digno, ¿verdad? Entonces Jesús nos declara puros, o sea, santos, como al hombre leproso que lo toca y le dice, sí quiero, sí es mi deseo, estoy en la facultad de hacerlo. Y además nos invita a vivir en un proceso de pureza que llamamos santificación. Y aquí hay una parte que a veces cuesta como entender, y es un primer momento donde usted y yo recibimos identidad en Cristo. Dice, ustedes son santos, no por facultad propia o actitud propia, sino por la potestad de Dios mismo de declararnos en vida. Y además nos invita a caminar en un proceso
de santificación. Y aquí quiero usar la pregunta retórica de Jesús, y aquí respondo un poquito el porqué de la pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Bueno, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados, ¿quién podría decir si pasó o no pasó? ¿Sí me explico? Es como que yo esta mañana diga, ¿qué ejemplo puedo dar? No sé, algo que nadie pueda comprobar ahora, ¿verdad? Como que en la casa de José Pablo, cuando llegue, va a estar el almuerzo listo. Eso es... Te lo pedimos, Señor, porque no hay nada. Entonces yo digo esto y nadie aquí, incluyendo a José Pablo, puede constatar eso. Usted se queda como, sí, es que es muy fácil decirlo. Ese es el punto. Esa es la idea. Ahora, si cuando él llega, o yo puedo decirle, ahora sí, váyase de una vez. Y cuando llegue a la casa, llama y le dice a ellos que el almuerzo estaba puesto. Es una manera de decirlo. Entonces, claro, ante tus pecados te son perdonados, surge la incertidumbre. Dice, ¿quién es este hombre? ¿Cómo se le ocurre blasfemar de esta manera? Y viene el pecado. Y el pecado, como es algo inminente que sucede, es una acción, es un evento que sucede, constata lo otro. Levántate y anda entonces. Entonces, claro, la pregunta es sí, es más fácil decir cosas que no puedes constatar. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, levántate y anda. Yo quiero llevar esta idea a la siguiente pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Soy cristiano? ¿O vivir como discípulo de Cristo? ¿Qué es más fácil decir? Soy cristiano, me congrego, digamos. Y nadie tiene cómo constatar eso. Pero si su actitud de vida evidencia que no solo efectivamente dices soy cristiano, tu actitud, tu proceder, tus pensamientos, tus ideas, tus emociones te constatan a los demás. No, ese chaval no solo dice que es cristiano, ese hombre realmente ama a Cristo. ¿Me entienden el punto? La pregunta retórica para nosotros es, no fuimos llamados a solo decir soy creyente, fuimos llamados a una búsqueda de pureza. Y el que busca la pureza, lo que encuentra es que tiene que negarse a sí mismo en deseos y en placeres y en cosas atractivas y que podemos llamar novedosas y buenas, solo por la búsqueda de la pureza. En esa búsqueda de la pureza obviamente nos encontramos con la palabra de verdad y nos encontramos con la acción del Espíritu Santo. Entonces, solo para conectar esta aplicación es, si usted y yo fuimos llamados santos, pero también fuimos llamados a vivir en santidad. Él nos declara santos y Él nos invita a caminar en este proceso de santificación. Eso no va a suceder si usted y yo no estamos en la palabra, porque la palabra de verdad, es viva, es eficaz, transforma tu pensamiento. Si transforma tu pensamiento, transforma tu emoción. Y si transforma tu emoción, transforma tu acción. Y tu acción está inspirada, está potenciada, está capacitada por la acción del Espíritu Santo. O sea, todo eso es parte de esa vivencia. Terminamos siendo entonces discípulos de Cristo, donde vemos una necesidad constante de vivir en pureza. Y claro, vivir en pureza, uno podría decir, claro, no salgo de la casa visto de blanco, ¿verdad? Y como uno podría remontarse a la temporada medieval de los monjes. Pureza, digo, no salgo. Hago una cueva ahí y me quedo ahí, meditando. ¿Eso es pureza? No. Pureza no es no hacer nada o aislarse de la sociedad. Pureza es que aún estando en medio de esto, estoy consagrado, que es la palabra, estoy apartado en Cristo. No en un sentido físico, sino en un sentido de mi voluntad, mi disposición. Por eso el entorno, aunque afecta al creyente, no incide en la acción final del creyente. ¿Qué significa esto? Que usted puede pasar por una cantina en medio, es más, puede sentarse a comer. No es pecado, por si acaso, ¿verdad? Pero mi actitud, mi proceder, mi forma de vivir no hace que ese lugar inmediatamente tenga como resultado que salga borracho. ¿Me explico? Entonces, no es el aislarme físicamente,
es mi convicción en mi corazón, en mi mente, de que esto es como yo camino, esté en un lugar A o B o C, ¿verdad? Es como que ayer estábamos hablando en el grupo de varones, vieron los temas que hablamos, una belleza, o sea, fue una reunión muy chiva. Para el que no está acompañándonos, tienen que se están perdiendo algo muy chiva. Una de las cosas que estábamos hablando es del gimnasio. Pregúntenme por qué, yo no sé. Yo esos temas siempre digo, chiquillos, next, ¿ya? ¿Me hablaron? Alguien dijo por ahí, es que fui un de la Nutri. Nutricionista. En un grupo de varones, por favor. Entonces el otro dijo, fui al gym. No. Estoy haciendo pilates, dijo el otro. Yo, no. Yo, saquen las hamburguesas, chiquillos, descontroló esto. Bueno, no. Entonces, entre las cosas que estábamos hablando es, qué difícil era el gym. Porque hay un montón de mujeres en ropas poco reveladoras. ¿Es difícil eso para los hombres? A ver si los hombres me ayudan aquí. Claro, es difícil. Eso quiere decir que usted no va a ir al gimnasio porque no tiene cómo controlarse. No, deberías controlarte y buscar la pureza. O, si es muy difícil, no va. Mi proceder favorito, exactamente. ¿Sí me explico? Pero otra vez, no es el lugar, es la intención de tu corazón en dependencia del Espíritu Santo y en yo busco y camino en pureza. Yo no solo quiero decir soy creyente, yo quiero vivir como un creyente, que es más fácil decir. Ok, y con el segundo punto quiero referirme al sentido de autoridad. Ahí después pueden tomar más tiempo para hablar de cuáles áreas en su vida luchan con impureza. Que yo mencioné el tema de la pureza sexual, que yo creo que afecta o implica, tiene implicaciones sensibles para hombres y mujeres, por si acaso. Las mujeres no vayan a quedar ahí, ay, no, nunca. Pero piensen en el sentido de sus intenciones. Hay gente que va a hacer una buena acción, ve lo complicado que es el hombre. Quiero hacer una buena acción, pero con una mala motivación. Impuro. Ahora, la gente puede pensar que fue bueno, denle un premio Nobel a la nobleza, pero su intención era otra. La impureza es un reto interno, ¿verdad? En tus relaciones, en tus intenciones, en tus palabras, buscar pureza. En el sentido de la autoridad, quiero repasar varias cosas bien rápidas. Primero, que el creyente debe reconocer la autoridad máxima de Dios y en su revelación, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Quería mencionar esto porque además en el contexto de las iglesias, la autoridad ha sido algo que se le atribuye al varón de Dios, al ungido, al pastor, y entonces a partir de ese reconocimiento de autoridad, que claro, debe existir y corresponde, se ha hecho un abuso de autoridad. Entonces, si yo no tengo claro esto, esa autoridad se la atribuyo al varón de Dios. Entonces, solo si el pastor ora por mí, o solo si el pastor me visita, porque a Dios él sí lo escucha, a mí no. Entonces tengo distorsionado el sentido de autoridad. No, la autoridad máxima reside en Dios, en su soberanía y en la palabra que Él nos ha revelado. Mi autoridad para enseñarles a ustedes ahorita, esta mañana, reside en que yo estoy muy carga o que estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Dónde cae la autoridad? ¿Dónde me respalda la autoridad a mí? En la palabra de Dios. Quiere decir que cuando yo me pare aquí y no hable la palabra de Dios, tengo una caída de autoridad. Estoy hablando papaya, tonterías, ilusorias, lo que sea. Entonces, este punto es importante. Teniendo este claro, viene el siguiente. Bueno, debo reconocer y sujetarme a las autoridades. Y aquí hay que aplicarlo en varios contextos. La autoridad dentro de la dinámica de iglesia. Y ahora que hablábamos de la serie de iglesia, hablamos de poquito, esa dinámica que debe existir. Es un orden, una cuestión de orden, es una cuestión de rol, es una cuestión de función, ¿verdad? No es una cuestión de valor. No es que cuando estoy bajo autoridad tengo menos valor y cuando estoy sobre autoridad tengo más valor. No. Me encanta el centurión cuando se encuentra con Jesús y le dice a Jesús: yo sé lo que es estar sobre autoridad y también bajo autoridad. Así que para nosotros es un reto decir dónde a mí me toca tener la voz cantante y definir y dirigir y establecer algunas cosas, y dónde me toca más bien obedecer y seguir la persona a cargo.
Quiero dar varios ejemplos aquí que son importantes. En la familia. ¿Dónde reside la autoridad de la familia? En Cristo, sí, inicialmente. ¿Y sobre quién más después? Sobre los padres, ¿verdad? En el caso de los hijos. Si en su casa sus hijos tienen más autoridad que usted, está rankeando en el sentido de una verdadera autoridad. La autoridad siempre está conectada con una atribución de sabiduría y madurez, que son dos cosas que sus hijos no tienen. Ni tampoco tienen facultad de independencia, ¿verdad? Como si dice, ay, yo quiero ir a tal lado, entonces usted le pregunta, ¿usted va a pagar? No, listo. Fin de la discusión. Ah, pero yo quiero ir, bueno, jale. Ahora usted como papá puede decirle, sí, yo quiero ir donde usted quiere decir, jale. Pero la autoridad reside en el padre. En el momento que los roles de autoridad se desfasan, usted no le está haciendo un bien a su hijo, le está haciendo un mal. Le está diciendo, usted puede establecer todas sus reglas en todo lugar. Está haciendo un mal ciudadano, está haciendo un mal empleado, está haciendo una mala esposa, un mal esposo, y de fondo está haciendo un mal hijo de Dios, porque cree que él puede llegar a cualquier lugar con cualquier persona y establecer sus reglas. ¿Cómo le va a ir con Dios? A veces formamos a las personas para el error. Y claro, yo esto lo digo con el temblor y terror de pasar y estar viviendo en ese proceso. Y yo me encuentro a veces discutiendo con Lucas y con Gael y con todos al mismo tiempo, 3 contra 1. Sí, Gwen se esconde, Gwen se va. Yo estoy ahí discutiendo con él y Gwen pasa así por las escaleras y diciendo, no, esas, yo oro por ustedes lejos. Y ellos están ahí, yo necesito decirle a Dios, dame la sabiduría, la paciencia, pero necesito establecer autoridad. Un ejemplo, ese es en la casa, en el trabajo. ¿Quién determina su hora de llegada? El jefe, la institución, tal. ¿Y qué pasa si usted llega mal? Le llaman la atención, le dicen, no, la hora es esta. Usted se va a poner a decir, no, es que yo en mi casa. Oye, no, vaya a su casa entonces, quédese sin trabajo, ¿verdad? Piensa en la sociedad ahora. ¿Qué pasa cuando los ciudadanos no entienden su rol en la sociedad? ¿Sabe qué pasa? Se llama anarquía. ¿Sabe qué pasa? La gente se matan unos a otros. Son los dueños del barrio. Cobramos peaje. Nosotros somos de la pandilla X y eso se llama falta de autoridad. No respeto al policía, no respeto al maestro, no respeto al presidente, no respeto nada. Entonces, la autoridad es un principio bíblico que nos permite vivir en coherencia y en una sociedad que funciona o que es funcional. Entonces, aquí hay un reto muy grande porque esa pretensión de no sujetarme a la autoridad me pone en riesgo de ser disfuncional en todas las áreas. ¿Verdad? ¿Están conmigo en esto? Reconocer autoridad. Saber cuando me toca, mira, yo soy el de la autoridad aquí. ¿Se acuestan de no dormir? ¿Verdad? Hay que practicarlo. Mira, y quiero hacer una mención especial. Bueno, este está asociado con un tema que vimos que es: toda autoridad se te dio para anunciar el Evangelio. ¿Se recuerdan cuando hablamos de ser embajadores? Se te delegó, se te otorgó. De hecho, el texto es lindísimo porque Jesús dice: toda autoridad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que la máxima expresión de la autoridad descansa en Cristo, en la tierra y en los cielos. Quiere decir que si a usted no le gusta la autoridad de Cristo aquí, ni pida ir allá porque allá es igual. Fácil. Y él dice: por lo tanto, porque yo tengo esta atribución, vayan y hagan discípulos. No era sugerencia. Ay, chiquillos, después de que hagan el congreso de las princesas de Jehová, después de que hagan el congreso de los varones fuertes, después hacen discípulos. No dijo Jesús: toda autoridad tienen para que vayan y se entretengan entre ustedes y se aplaudan. No, lo que dice: vayan y hagan discípulos. Es una orden. Quien lee eso
restando la autoridad a Cristo, nunca lo hace. Hace discípulos el creyente. Seamos honestos. Quizás no. ¿Qué hace falta? Que el creyente termine de entender la autoridad de Cristo. No es la gran sugerencia, no es la gran opinión, es la gran comisión. Fuiste creado, diseñado para cumplir y participar de ese propósito de Dios. Pero si no reconozco la autoridad, entonces no, yo tengo mi plan. Es que yo y Dios tenemos nuestras formas. Y Dios, yo no tengo formas con nadie, con Cristo. Mis reglas, mis cosas son dadas. Y quería referirme también a este último punto con el tema de la autoridad, también en relación de hombre y mujer. Aquí quiero abrir una cláusula especial. Y quiero hablarle al hombre, de hecho, y no a la mujer. ¿Qué pasó? No, voy a hablarle al hombre, no, ustedes las mujeres también. No, quiero referirme al hombre, voy a decir por qué. Porque obviamente, según entendemos el texto, interpretamos el texto, el hombre tiene esta figura de autoridad en la relación y en el vínculo con su esposa. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta autoridad está sujeta a varias cosas que deben entenderse. Primero, que Cristo sea autoridad sobre el hombre. Quiere decir que si de entrada usted, esposo, no está viviendo en dependencia y en esa búsqueda de pureza en su relación con Dios, ya ahí tuvo una debacle de autoridad. Esa es una. Y la otra es que su autoridad debe expresarse y debe manifestarse como Jesús la expresó y la manifestó por la iglesia. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Alzando la voz y diciendo, aquí se hace como yo digo. Para el pasaje, busquemos eso. O fue dando la vida por la iglesia. O fue sirviendo. O fue sanando. O fue levantando. O fue dando honra y dando honor. Así que yo quiero retar a los varones, ya que nos estábamos viendo. Ejerce tu autoridad desde una sana concepción del modelo de Cristo. El modelo de Cristo no tiene por qué alzar la voz, ni alzar fuerte, ni tampoco esa idea de que el hombre tiene un voto extra en la toma de decisiones. Si usted ocupa un voto extra para una toma de decisión, es que probablemente la manera en que estás postulando la idea, la decisión, la manera en que la estás documentando y la estás presentando, es mala. Entonces usted tiene que decir, bueno, voto yo, entonces nos vamos. ¿Por qué no mejor presentas unas mejores ideas? Que toda la familia es bendecida por tus ideas. En lugar de decir, tengo un voto extra, entonces vamos a hacerlo a mi manera porque yo digo. Eso es fragilidad. Pero si usted presenta a su esposa, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Sería chiva. Y ella dice, uy, no lo había pensado, qué bueno. ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos cómo te sentís? Si nosotros nos embarcamos en esta ruta, en esta aventura, en esta cosa, tú estás conmigo y yo estoy con vos. Sí, oremos. Pero si es, voy a hacer esto. Ay, a mí me parece que no. Y usted dice, bueno, yo soy el varón, tengo un voto extra. Piensen lo que estoy diciendo. Usted no tiene un voto extra para nada. Usted lo que tiene es la autoridad de amar a su esposa, servir a su esposa y liderar su familia con una actitud de servicio, con sabiduría. Para el que es sabio, para el que es prudente, para el que sabe cómo ganar la confianza en vamos a ir por aquí, por allá. No hay lucha, no hay chispas, no hay nada, porque es una conversación de personas civilizadas. Y entonces usted procede y dice, claro, esto es lo que vamos a hacer juntos. Entonces, varones, ¿tienen ustedes autoridad? Sí. Ejerzámosla de una manera en que la mujer dice, qué dicha que mi esposo ejerce una sana autoridad. Me recuerda a Cristo. Me recuerda que dependemos de Él. Me siento segura, me siento amada. Y esposa contenta, varones, ¿cómo nos va? Todo el mundo contento. Los hijos, es que es literalmente, ¿cómo es el ambiente de casa donde la esposa está contenta? Y papá está contento. Y los hijos están contentos. Claro, habrán tensiones y habrán cosas. Pero mucho recae, ¿sí?, de la actitud en que el hombre está ejerciendo autoridad. La autoridad del hombre no es para ejercerla como el mundo la ejerce, como los políticos lo hacen. Es golpeando la mesa y alzando la voz. Y es que yo soy el que pongo la plata aquí. De verdad, ese es su argumento. Es uno muy malo. Entonces, dos cosas. La búsqueda de esta pureza y una sana autoridad
que viene de Cristo, de la revelación de la palabra, entendiendo dónde me corresponde estar bajo autoridad y sobre autoridad, y sobre todo reconocer que la autoridad que nos ha dado para ejercer es para comunicar el Evangelio de Cristo. Ojalá pueden pensar en casa formas en las que obviamente Jesús nos está modelando aquí, qué cosas nos corresponde vivir, obedecer, creer. También cómo puedo compartir esto en casa, con su esposa, con sus hijos, o más allá con alguien que conoces. Amén. El reto de vivir en pureza y entender el ejercicio de autoridad. Oramos. Voy a pedirles que se pongan de pie y oramos juntos este ratito. Cierre sus ojos solo para concentrarse y si hay algo del texto que leímos y de las cosas que estuvimos conversando esta mañana que te retó, trae ese pensamiento, trae esa verdad a tu mente, recuérdala. Y pidámosle a Dios que esas cosas durante esta semana nos sigan llamando, nos sigan retando a hacer preguntas, a indagar. Y finalmente, si hay algo que tienes que obedecer, hagamos del leproso, decir, soy impuro, caigo de rodillas, en humildad, me rindo y suplico el perdón, la intervención de Cristo. Papito, gracias por esta mañana. Gracias por la bendición que es llamarnos iglesia y estar juntos. Te pedimos que a la luz de lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, partamos de una actitud humilde, sencilla, de rodillas, con rostro en tierra, reconociendo que nuestra condición, aun siendo impuros, Dios mismo extendió su brazo, que es Cristo, para levantarnos, para decir, ya no eres más un rechazado, ya no eres más un impuro, una impura. No cargues con la culpa, no cargues con la vergüenza, no cargues con eso de reconocerte, soy impuro, soy fracasado, no tenía valor, no tenía nada. Y recibe el abrazo, la mano de Jesús, que te invita y te acerca a una relación con el Padre. Por gracia, por misericordia. Esa es la invitación constante que debemos recordar en nuestras vidas, sin olvidar que eso es cierto y solo cierto porque Jesús se entregó y se sacrificó. Él dijo, yo te purifico, yo te acerco, yo te traigo y además yo tomo tu lugar. Yo cargo la culpa, cargo el rechazo y cargo la vergüenza. Y es la escena de la cruz. Jesús desnudo, golpeado, destrozado, fuera de la ciudad. La gente se burlaba y gritaba y lo señalaba. Y él no tenía nada que ver con esto. Y en su padecimiento y en su entrega, él sabe, confiado, que esto es lo que el Padre le envió a hacer. Y él es el sacrificio puro y suficiente. Nunca más requerimos estos ritos. Podemos descansar en que esto es efectivo en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por tu perdón. Gracias por hacernos aceptos, cercanos, hijos de Dios. Ayúdanos a entender la importancia de ahora caminar, ahora que hemos sido llamados santos, caminar en santidad y también reconocer tu autoridad sobre nosotros. También reconocer dónde nos has puesto en autoridad y a dónde nos has mandado a obedecer la autoridad. De manera que nuestra vida es una bendición para la gente que nos rodea, la esposa, hijos, esposo, los familiares, pero también en la comunidad, también en la dinámica social. Que entendamos el orden que existe en el valor de entender la autoridad y la manera en que tú has instituido esa autoridad en medio de nosotros. Te pedimos por esta semana y confiamos de que sigues haciendo una obra perfecta en nosotros, perfeccionándonos, santificándonos. Y ayúdanos para vivir en pureza y también hablar de esa libertad, de ese pecado, de esa libertad del pecado y de ese perdón que existe solo en Cristo. Ayúdanos a entender la autoridad de comunicar el Evangelio. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.